Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y por supuesto darles la bienvenida a Agenda Abierta. En este primer tramo de nuestro programa, orientándonos hacia la salud en nuestro país y también, por qué no, la política y del Partido Nacional en particular. Por eso le damos la bienvenida ya al doctor Leonardo Cipriani. Doctor, un gusto tenerlo esta noche aquí junto a nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y un saludo grande para toda esta audiencia de Panto. Bueno, ya podríamos decir, en modo candidato aún no. Mire, yo me quedo con un título que leí por allí el fin de semana, después de su despedida en la Administración de Servicios de Salud del Estado, que decía, deja la bata y se pone el poncho blanco. ¿Es verdad eso? Y más o menos. Es así, sí. Mirá, bueno, una cosa rara, atípica, porque digo, yo nunca fui, sí, siempre trabajé en política, trabajé mucho tiempo con Walter Santoro, me acuerdo, con la vieja lista 2, después con Alberto Perdomo y bueno, y ahora con Álvaro Delgado. Más que de modo candidato, esto es, empiezo a trabajar con Álvaro. ¿Por qué empiezo a trabajar con Álvaro Delgado? Porque, mirá, considero que toda la serie de reformas que ya se hicieron, que este gobierno presenta muchísimos avances, sobre todo en temas de salud, que es donde uno trabaja en forma directa, en temas como MIDES también, por ejemplo, en el cual veo que tienen que continuar. Y bueno, y lo que tengo que hacer, digo, lo que me propuse hacer, que esto obviamente fue muy conversado con Álvaro, es de empezar a trabajar con él justamente con ese objetivo, ¿no? De poder tener un segundo gobierno de la coalición que lleve adelante y que permita seguir el crecimiento de lo que se ha logrado hasta ahora, que desde mi punto de vista lo considero muy bueno, ¿no? Más adelante vamos a hablar de política, perfecto. Pero ahora me quiero detener en su gestión. ¿Qué quedó atrás, Cipriani? ¿Qué evaluación hace? Bueno, mira, en cuanto a la evaluación de lo que hemos realizado en ACE, considero que potenciamos muchísimo la institución. La potenciamos y fuimos trabajando para dejar una institución mucho más resolutiva. Hoy en día ACE es más resolutivo, resuelve más pacientes, opera más, tiene mayor número de consultas. Está al nivel de los privados. Empezamos a equipararla, no solo desde el punto de vista edilicio, que sí la institución lo necesitaba, teníamos desgraciadamente lugares muy pobres, digo, con cero mantenimiento, que no eran seguros para atender a nuestros pacientes ni para que nuestros funcionarios trabajen. Se hizo eso, se aumentó en los funcionarios que están trabajando en forma directa con los pacientes, creamos muchísima puerta de urgencia y emergencia, aumentamos policlínicas y después se profesionalizó la institución. Ejemplo, ahora hace los cateterismos cardíacos. Del hospital de Río Negro, del Río Negro para arriba, en el hospital de Tacuarembó, pusimos el IMAE cardiológico para hacer los cateterismos. Más de 600 cateterismos en un año. Decían que no se precisaba. Fortalecimos los hospitales de ACE. ¿Qué problema tenía ACE? Sobre todo en el interior. Hospital Maciel, Pasteur, muy potenciado. Más allá de que también le dimos aumento. Pero en el interior, Melo, Rocha, 33, y bueno, así te puedo nombrar todo el país. Hospitales sin CTI, hospitales con poca capacidad de resolución, hospitales que tenían que trasladar casi todo. Nosotros quisimos una estrategia que fue de potenciar los hospitales. Empezamos a potenciar los hospitales, le pusimos CTI. Eso obligó a completar con todas las especialidades y con todos los equipos que necesita el hospital. Y hoy en día son hospitales totalmente resolutivos. El hospital de Melo, por ejemplo, te lo digo porque pasa por la ruta 8, siempre pasaban, de realizar un sinfín de traslados, ahora traslada casi poco, muy poca cosa. Le pusimos el CTI, el hospital puede operar casi todo, le pusimos neurocirugía, ahora tiene todas las especialidades, todos los niños nacen dentro del hospital, porque entre las obras hicimos las salas de nacer. Y así te lo puedo llevar al país entero, y lo cual considero que es un potencial muy importante. Doctor, ¿qué le hubiera gustado hacer que no pudo? Y es una cuenta pendiente. No, mira, bueno, te voy a la parte local, y no me dio, pero si en el próximo periodo estamos, lo vamos a hacer. Nosotros fuimos el que nombramos al hospital, a Pando, que siempre se decía hospital, nosotros en nuestra administración lo nombramos hospital. Este era un centro auxiliar, le pusimos características de hospital. Le aumentamos la puerta de urgencia para que sea mucho más resolutivo, pusimos mucho más funcionarios, le completamos, por ejemplo, ahora el mamógrafo. Un debe que tengo, ojo, y no es acá, es Pando, por ejemplo, en un próximo periodo, tiene que ser hospital completo, hay que agregarle el bloque quirúrgico y la sala de nacer, y las salas de parto, para poderlo completar. Ese es un debe.
Ojo, es un debe, pero no estaba presupuestado. Nosotros no lo pusimos en el presupuesto porque era tantas las cosas que teníamos que hacer, y acá, como estamos más cerca del área metropolitana, resolvemos más cerca. Digo, pero Pando, por ejemplo, ya es un lugar donde tiene que contar hoy o mañana con eso. Nosotros inclusive sé que ahora estás preguntando otra cosa, pero yo ahora empecé a integrar un grupo de salud que asesora a Álvaro Delgado, en el cual esto es uno de los proyectos dentro de seguir potenciando ACE. Salud mental, avanzamos muchísimo en salud mental. En este periodo nos faltó, no es que faltó, porque ya se empezó a trabajar, pero obviamente no se pudo concretar enseguida, aunque ahora empiezan todas las obras, la parte de del hospital psiquiátrico. O sea, hay que un estamos proyecto hoy en día, por allí con la colonia psiquiátrica Rossi. Sí. ¿En qué quedó? No, está trabajando. Eso está trabajando a full. De hecho, ningún funcionario de la colonia perdió el trabajo. Cuando en la administración anterior se pedía el cierre de las colonias, nosotros nunca la cerramos y lo mantuvimos. ¿Por qué? Ya pensando en esto. Nosotros ya tenemos la parte de lo más importante, que es para los funcionarios. ¿De tratamientos ambulatorios? No, ahí va a ser un lugar un centro de rehabilitación. Vamos a empezar a transformar la colonia Santín Carlos Rossi para eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se llega en este periodo? Sí. Es más, nosotros ya tenemos los terrenos a la venta. La colonia, para que lo entiendas, 300 hectáreas. Dentro de las 300 hectáreas solo ACE precisa 75. El resto de las hectáreas son para que se prendan fuego o un costo enorme para poderla mantener. Con la limpieza y con lo que lleve, y es un riesgo hasta para los pacientes, los usuarios que tenemos. La idea ya está loteado, está para la venta, lleva toda una serie de remates públicos, y con esa plata que se necesitan unos 40 millones de pesos, $1 millón, es con eso que se va, esa plata mismo la usamos para convertir la colonia. Es que en realidad, hablando de dinero, el presupuesto de $20 millones fue entre todos, digamos, el Ejecutivo. Hay una parte de esos 20 que van destinadas a ACE, pero 6. No exclusivamente los 20 a ACE. No, son 6 millones para ACE. 6 millones para ACE. Y entre esos 6 millones está contemplado está contemplado este proyecto en la colonia Rossi. Exacto, que eso ya es como te digo, eso está trabajando y es un proyecto a salir. Pensá que nosotros arrancamos con una línea de base muy pobre en salud mental. En salud mental no había casi nada, solo teníamos 4 camas para desintoxicación de agudos, 114 camas en total para tratar pacientes con adicciones cuando sabes que precisas 1000. Y los equipos de salud mental, desgraciadamente, entre el año 2018 y 2020, y antes que ingresáramos, se perdió el 30% de todos los médicos psiquiatras que trabajaban. ¿Es hoy tal vez la salud mental la patología que más atención requiere? Sí, claro. En el plano general de salud, doctor, sí. Se lo pregunto. Me consta que usted no es psiquiatra, pero ¿es hoy por allí el gran problema de la población? Sí, es un problema. ¿Más que otras patologías? Mira, es un problema muy importante y que impacta mucho, y que el Uruguay lo tiene que tratar. Pero hay algo que todavía ya se ve, pero que hay que remarcarlo bien. Estamos ya trabajando en salud mental desde el 2020. Nosotros lo primero que hicimos... Bueno, la pandemia obligó también a trabajar en esa pero área, ¿no? No lo mires a que obligó, ya lo teníamos decidido desde antes. En la ley del presupuesto del 2020, y esto lo hicimos con el presidente, con Luis Lacalle, ya diagramamos que íbamos a trabajar en salud mental. Eso ya estaba en nuestro programa. Y de hecho, los presupuestos que marcamos para ACE y las rendiciones de cuenta, lo que más plata lleva fue salud mental. El primer trabajo fue hacer equipos de atención, porque no teníamos equipo. No había psiquiatra, no había psicólogo, no había asistente social, trabajador social, con pocas horas de psiquiatra infantil. Usted lo sabe bien porque ha trabajado en el privado y ahora está en lo público. ¿Hasta dónde se puede incidir en el mercado entre la oferta del privado y el público? Bueno, porque el psiquiatra, hay una lógica, Cipriani. Capaz que está mejor en el privado que en el público. Claro, que el de estar mejor implica muchas cosas también, ¿o no? Exacto. Mira lo que vos decís. ¿Hasta dónde ACE puede interferir en el mercado? Mira, ya empezamos a interferir. De hecho, nosotros aumentamos muchísimas horas con muchísimo cargo de médicos psiquiatras de alta dedicación en todo el país. ¿Qué nos pasaba? Lo primero que tuvimos que hacer fue ponerle el sueldo igual, que era el doble de sueldo de lo que pagaba ACE a lo que paga el sector privado. Y lo otro, ir mejorando las condiciones de trabajo con el resto de los equipos. Se contrató más psicólogo, más psiquiatra infantil y más trabajador social. Se hizo equipos de salud mental. Que esos equipos, si estarán trabajando bien, porque a veces no se ve el trabajo hormiga que se va haciendo, pero están trabajando.
para que te hagas una idea, y los números lo cantan todo. Último semestre del 2019, en ACE se atendieron 188.000 personas en salud mental. En último semestre del 2019. En el último semestre del 23, con nuestro plan funcionando de todos estos equipos nuevos, 380.000. ¿Esto está ligado con lo que hoy es noticia, el aumento de las benzodiazepinas en el Uruguay? Te cuento que, claro, nosotros, ¿por qué? Porque tenemos mucho más consultas. Porque se dice que aumentó el 40% el consumo de esta medicación, pero nosotros, que es un antidepresivo, doctor, ¿no? No, benzodiazepinas sirve para tranquilizar. Nosotros aumentamos al doble, aumentamos la atención en salud mental. Es normal que aumente el consumo de fármacos. ¿Por qué? Porque hay más consultas y hay más médicos. Razoná, 380, mira, te exageré, 366.000 se atendieron en el último semestre. Y antes que nosotros ingresáramos eran 180.000. O sea que casi duplicamos la atención, ¿no? Sí, está claro. ¿Qué pasa? Y obviamente hay más consumo de fármacos, hay más actividad. No en vano, ya pero es una primera muestra. Ya bajó un 8,4% los suicidios en el 23 en comparación con el 24. O sea que nosotros generamos ya, y eso lo venimos trabajando, como te digo, desde el 2020, todos estos equipos de salud mental. Hicimos las casas, ejemplo, acá en Pando hicimos una casa de medio camino. Ahora inauguramos hace unos 3-4 días atrás un centro para atender hasta 80 pacientes que tienen idea suicida o intentos de autoeliminación que hayan realizado, en el cual se le hace psicoterapia en forma diaria, en grupal e individual. Una modalidad que sacamos el ejemplo como están atendiendo en Suiza y en Estados Unidos. No hay antecedentes aquí en América de este tipo de atención. Hay unos medios privados en Chile, un medio privado en Chile y un medio privado también en Argentina. Nosotros ya lo empezamos a hacer con el Estado. Doctor, ¿es utópico pensar que ACE en algún momento pueda ser autosuficiente y evitar las contrataciones? Usted recién lo decía, nosotros demostramos con nuestra gestión que hemos utilizado más y mejor los recursos, y me ponía como ejemplo el Hospital de Melo, ¿verdad? ¿Es utópico pensar que ACE en algún momento va a evitar las contrataciones? Mira, no es que sea utópico, es imposible no tener contrataciones, pero no solo en ACE, sino también en los prestadores privados. En salud nadie puede hacer el 100%. ¿Por qué? Además, porque sería hasta totalmente antiproductivo sería lapidar, tirar muchísimo recurso por un tema de ego. Te lo digo con números, y que a veces hay gente que porque nos pone como que tercerizamos mucho. Bueno, usted ha dado en estas últimas horas declaraciones como, por ejemplo, que ha sido uno de los organismos ACE más interpelado y que más respuesta ha brindado en todos estos años. Y una interpelación habitual por parte, ahora hablo de política, ¿no?, de la oposición, es lo mucho que se ha gastado en contrataciones, y particularmente con el circo católico. Mira, Cipriani, te cuento una cosa. Eso lo dicen con el mayor de los respetos porque no saben de administración. Y es algo que me preocupa porque la gente, no todos, no podés generalizar, porque tenés gente de la oposición que es muy buena en salud y sabe, pero de estos temas no lo habla. Pero tenés un grupo que son los que ruido hacen en esto, que denota que no saben. Y te lo digo por el ejemplo concreto. Nosotros tercerizamos el 5% del presupuesto, es lo que se terceriza. Antiguamente, en las gestiones anteriores, Marco Carámbula, Susana Muniz, Beatriz Silva, desde que está ACE, se tercerizaba siempre el 5%. Tercerizamos lo mismo que tercerizaban ellos. Pero nosotros con una ventaja, que tenemos por lo menos 5 veces más producción, 5 veces más de todo. Nosotros bajamos todos los costos. Hoy en día ACE paga una cama de CTI 45.000 pesos. Antes se pagaban hasta 120.000, de aquella época, o sea que de hoy serían como 180. Ejemplo, el CASMU, vamos a una institución sola. ACE le pagaba, antes de que yo ingresara al CASMU, 80.000 pesos el día cama, que si ese valor del 2019 lo ajusto hoy, capaz que estamos hablando de 120, 130.000 pesos. Hoy le pagamos 45. Círculo Católico, se le pagaba hasta 70.000 pesos un día cama en esa época, o sea que hoy sería como 100. Y hoy pagamos 45. Las contrataciones nuestras son exactamente las mismas, pero hechas en orden y con mayor prolijidad. Mirá, el tema de la compra al círculo es algo que lo han usado
desde que yo ingresé a ACE, quererme manchar con el círculo. ¿Se acuerdan cuando yo tuve que hacer una denuncia porque me hicieron un mail falso que pedía que se pagara el círculo? Bueno, yo eso, que me decían que me quedara quieto, hice una denuncia como se merece, que está todos los resultados, hizo toda la investigación. Me crearon un dominio falso, una cuenta de mail para que la gente lo entienda falsa, con mi nombre, para pedir como pago. Eso fue los 15 días que yo entré en ACE. Siempre hubo un grupito que me quiso manchar con el círculo. Y te digo más, y cuando se habla que se le compra más, los números lo cantan. Cuando yo ingresé, antes, gestión anterior, el círculo era el segundo prestador que se le compraba más. Hoy en día es el cuarto. ¿No? ¿Entendés? Hoy en día es el cuarto. Y otra cosa, cuando la gente dice el círculo aumentó, claro, porque un prestador era Círculo, otro prestador era Casa Galicia. Desgraciadamente Casa Galicia cerró y lo que pasa ahora con el círculo, que se suman 2 contratos, porque hubo que hacer un contrato nuevo. Pero esto, si estarán poco informados, y cada vez que fuimos al Parlamento se le explicó, se explican rendiciones de cuentas, pero es obvio, yo creo que no creo que tengan capacidad para entender, digo que tengan algún problema, sino que creo que no lo quieren reconocer, pero es tan fácil como se puede demostrar. Todo esto fue votado por el directorio de ACE en pleno. Que el directorio de ACE tiene 2 representantes que son frentistas, los dos, ¿tá? Pablo Cabrera por los trabajadores, Natalia Pereira por los usuarios. Estos convenios del círculo yo no participé, porque no corresponde por un tema ético. Lo pudiera haber hecho, pero no lo hicimos igual para que quede tranquilo. El directorio en pleno votó este convenio. Y no obstante esto, va al Tribunal de Cuentas, porque esto es importante, va al Ministerio de Salud Pública que lo habilita, porque el Ministerio lo habilita a la JUNASA y las juntas de pertinencia que tiene el Ministerio de Salud Pública es el órgano contralor. El que homologa los acuerdos. Pero a la vez, después va al Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas también tiene representantes del Frente Amplio, tiene 2, en el cual votan todo esto sin observación ninguna. O sea que si yo favorezco al Círculo Católico, lo favorece todo el directorio de ACE, todo el Ministerio de Salud Pública, todo el Tribunal, es una falta de información tan grande que manejan que no la considero correcta, además también después quisieron manchar con el tema del remate, fue un remate que lo cerró la justicia. Usted el remate abierto de Casa Galicia. De Casa Galicia. Casa Galicia cerró la justicia por una muy mala administración y porque los pacientes tenían riesgo. ¿Tá? Es la realidad, por eso lo cerró. Después va el remate público, con Babastro. Yo peleaba desde ACE para comprarlo, no teníamos la plata, pero sí llegábamos hasta la línea base, por eso es que yo fui al remate. Yo en realidad le subí el precio a ese sanatorio. Si no hubiera ido ACE, capaz que no se hubiera rematado en ese segundo remate y hubiera después quedado libre. Se remató y se remató. ¿A vos te parece que yo, Leonardo Cipriani, o algún ser humano esté en el Ministerio de Salud Pública, esté en Secretaría Presidencial, esté donde esté, tiene tanto poder para mover el poder judicial? Para hacer con el remate público de Babastro, con República Anfisa, que era la que estaba detrás de todo, para poder manipular un remate de esas características. Si eso hubiera pasado, seríamos de las personas más poderosas que tiene este país, ¿no? Digo, es una... A ver, doctor, ahora entiendo por qué se queda en la política. Ya tuvo un entrenamiento bastante importante en el medio, pero amén de eso, usted decía algo allí al pasar, y con esto ya cierro el primer tramo, si no se nos va largo. Usted decía, es poco ético que yo esté allí en una negociación con el Círculo. Utilizo ese mismo razonamiento para preguntarle a usted, ¿hay legisladores hoy de la oposición que también tienen su cuota de acción en lo económico y en la gestión en mutualistas, en cooperativas médicas? ¿Es poco ético cuando ellos opinan sobre salud? Y mira, poco ético no, porque si uno está, obviamente los médicos y que estamos trabajando en política no podés nacer de un repollo, no nacés de un árbol. Eso que decían antes, sí, qué horrible que esta persona viene del medio privado, ¿no? Eso es como, no tiene sentido, porque los médicos estudiamos, trabajamos, si sos bueno te destacás en el trabajo y si ahí te eligen para otras cosas. Lo que sí tienen que tener un poco de cuidado y control. Como nosotros nos cuidamos, creo que también se deberían de cuidar en todos los sentidos, ¿no? Pero sí, hay que demostrar siempre. Yo en los temas que era referente con Círculo Católico, como te digo, pudiera haber actuado, pudiera haber intervenido, nunca intervine. Nunca quise intervenir. Hacemos una breve pausa, ¿le parece? Un placer. Tanda y enseguida regresamos con más Agenda Abierta.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Y ahora sí, nos metemos de lleno en la política, Cipriani. Usted bien sabe... Aviso parroquial, diría el cura. Las casas del desarrollo de la niñez se inauguran en breve ahora en Pando. Campañón, bueno, eso ha sido para una todo. decisión suya. Es interesante. Lo que pasa es que quiero hablar de política también, Cipriani, pero ahora me detengo en esto. ¿Usted consideró el pedido que le realizaron 3 municipios? El de Nicolich, el de Paso Carrasco y el de Ciudad de la Costa, que señalaron que les era muy complejo a los padres trasladar a los niños a Ciudad de la Costa. Que usted dijo, está bien, en 2 meses arranca una nueva casa del desarrollo en Nicolich. ¿Por qué? No, te digo, mira, en Nicolich lo que ocurre, no hay casa del desarrollo en Nicolich. Hay un grupo que se llama DIME, que atiende niños con alteraciones del desarrollo, pero que tienen patología psiquiátrica. Eso hace que muy poquitos niños se atiendan. 42 niños creo que son. Sí, 57. Bueno, 57, 42. ¿Vos me quedó porque hablamos con el alcalde, hablamos con concejales, con vecinos. Para que te hagas idea de una cosa, la necesidad en Colonia Nicolich debe ser arriba de 300, 350 niños en vez de 42. Los grupos DIME, a mi entender, eran muy limitados, son muy limitados. Era como el de Montevideo, en 10 años atendieron 200 pacientes. Y nosotros el primer mes atendieron 800 cuando le hicimos Casa del Desarrollo a la Niñez. Y Casa del Desarrollo que están esos niños haciendo tratamiento integral para toda la alteración. Entendemos nosotros la ansiedad de esos padres, porque además esos niños se van a atender. Nosotros ahí hicimos una Casa del Desarrollo en Ciudad de la Costa. De la Costa, sí. Tema del traslado no hay problema porque tenemos los minibús de ACE que están ploteados, la gente los va a ver con todo niños que pasan a buscar al niño y lo llevan. O sea que eso no hay ningún tipo de problema con el traslado. ¿Por qué vamos a hacer la de Colonia Nicolich? No porque 3 padres nos hayan dicho, sino que estuvimos estudiando y esta zona, por la densidad de niños que tiene, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en Las Piedras. Pusimos la Casa de Las Piedras, que atiende a 800 pacientes por mes, y que están en tratamiento, en vez de calcular los volúmenes, y se nos saturó, y hicimos la misma en La Paz, para poder ampliar la cobertura y para desaturar esta. Lo mismo va a pasar acá, porque ya Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, toda esta zona es muy grande en densidad y vamos a precisar 2 casas. En realidad es para dar una atención completa y que no nos queden niños colgados afuera sin atender. Pero en realidad es estos nuevos dispositivos que se crearon en este periodo que justamente va contra todo va con los planes de primera infancia, que es de atender a los niños que tienen un problema en el aprendizaje o un problema en el desarrollo y que antes quedaban sin tratamiento. Mirá que lo único que se llevaba los padres era una recetita a nivel de ACE que decían el niño tiene tal patología o tiene tal alteración del desarrollo para que la maestra lo contemple, pero no se le corrige. Cuando sabemos hoy en día que todo esto se corrige, porque el niño empieza a utilizar otras técnicas y pasa ese problema, como pasa con la dislexia, como pasa con una cantidad de problemas de ahí. ¿Qué pasa? Claro, si el niño le corresponde el BPS, los padres tienen. Si pueden pagar, los padres tienen, el niño también tiene atención. Pero vos razonás que estos pacientes nuestros, la mayoría están sin BPS, porque hay mucha gente que trabaja informal, no tienen plata para pagar y estos niños nuestros quedaban afuera. Esta campaña, que ya hicimos 9 casas, que al final de este periodo vamos a terminar con 14, ya con las 9 casas vimos 55.000 niños, se atendieron. Y están en tratamiento continuo ahora, que lleva meses esos tratamientos, más de 5.000. Vos imaginate lo que eso va a impactar en el futuro cuando ese niño sea mejor estudiante, va a aprender más cosas, va a razonar mejor, va a tener un mayor entendimiento. Estos son los verdaderos planes que uno tiene, que ayudan a combatir con la pobreza, que te ayudan a llevar adelante la verdadera infancia. Y ya que estamos hablando de política, te lo puedo decir, en el programa que estamos trabajando con Álvaro Delgado, la propuesta es aumentar estas casas en el resto, es llevarlas prácticamente, estas casas hay que llevar una a cada localidad. A cada localidad grande tiene que haber un centro de esto de atención. Además, hoy en día se puede. ¿Por qué? Porque
Están los funcionarios que se necesitan, y hay muchos funcionarios especializados, como la neuropediatra, la psiquiatra infantil, pero hoy en día tenemos telemedicina, que la estamos aplicando en ACE, y eso permite que esa consulta llegue a cada lugar. Eso, mira, ya lo estamos trabajando. Nosotros lo trabajamos de una manera descentralizada, hicimos casa en Artigas, en Rivera, en Salto, en Melo, porque esa zona era muy carente. Tenemos la de Las Piedras, tenemos la de La Paz, ahora en breve se inaugura esta de Pando, ya tenemos la de Ciudad de la Costa, la del Cerro. La del Cerro no sabes cómo trabaja. Hacemos otra en Unión. Jugamos en un escenario hipotético, ¿le parece? No? Coalición, aquí en el departamento, ya se sabe, habrá. Y usted, candidato a intendente, ¿le gustaría asumir el desafío? Sí. Bueno, le pregunto, que además ha causado sorpresa. En su momento, el sector Ciudadanos o Crece plantea reformular el acceso de los trabajadores a las intendencias. Allí se vota, primero en el Senado, luego se rechaza en diputados. El Frente Amplio, de hecho, lo rechaza y ahora nuevamente lo pone en tela o en consulta popular, en tela de juicio o en consulta popular, con un probable y eventual plebiscito en una segunda vuelta a balotaje, si es que existe, en las próximas elecciones. ¿Qué postura toma usted, Cipriani? Mira, yo estoy de acuerdo en poner un orden al tema ingresos funcionarios en la administración pública. No te lo llevo solo a la intendencia, te lo llevo, por ejemplo, lo hicimos en ACE. En ACE, que otra cosa que criticaban, sí, los cargos que entraron 130, y sí, son los 130, 900 puntos de atención, una cantidad de cargos jerárquicos, entraron 130, sí, y es lo normal, que tiene que entrar gente de confianza. Antes sería un número capaz que similar. Nosotros bajamos, que nos habíamos propuesto, yo cuando entré en ACE, los números siempre en ACE son grandes, pero la gente entienda que es muy grande ACE. Tiene 900 puntos de atención con 74 unidades muy enormes, que son las ejecutoras. ACE, cuando yo entré, tenía 1970 jerarcas, cargos jerárquicos. Pero ojo, 900 puntos en todo, lo dividí, está bien, y en los hospitales grandes. 1900 y largo. Nosotros lo dejamos en 1700, los bajamos. Y con esa plata contratamos gente que atiende directo a los pacientes. 2.300 funcionarios que atienden en forma directa a los pacientes. Entre médicos, odontólogos, químicos, auxiliares de farmacia, nurse. Eso, aumentamos en eso y bajamos los jerárquicos. ¿Me hubiera gustado bajar más? Sí. Pero hay que seguir en un proyecto porque se puede bajar un poco más. Y nosotros, ¿sabes qué es otro dato que se maneja poco y vi que lo tiraron con una desinformación enorme? De esos 900 funcionarios vienen del periodo anterior, como por ejemplo el doctor Alejandro Fischer, excelente médico que tenemos acá, director del centro. No lo cambiamos porque es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo ahí no miré los políticos partidarios, ni miró Marcelo, ni los que estamos. Es la capacidad técnica de cada uno, y uno lo tiene acá. ¿Qué te digo? La intendencia no puede ser una fuente laboral para mis compañeros partidarios ni para la gente que está al lado. La intendencia es para brindar servicios a la población que paga sus impuestos. Y hoy en día, yo creo que los grandes problemas que tiene, y la intendencia de Canelones es uno de los problemas que tiene, son justamente las grandes contrataciones y las grandes a determinados grupos y parte de compensaciones que hay en más de repente de algún sueldo, que eso hace que eso no se vea en obra. Yo estoy de acuerdo, obviamente, y no podemos ser ingenuos, cuando uno entra en una administración, vos tenés que tener gente que tiene que ser de tu confianza. ¿Por qué? Porque tiene que estar alineada a los planes del gobierno. Ejemplo, yo no puedo ir contra lo que opina el Poder Ejecutivo, lo que opina el Presidente de la República. Un cargo que esté de confianza. Vos tenés, pero son cargos jerárquicos. Los cargos jerárquicos, direcciones, gente que de repente esté adjunta a la dirección, hay lugares que hay que seguir, pero después el resto del funcionariado, no hay ciudadanos clase A ni clase B que uno pueda tener por qué elegir. Yo creo que ahí hay que hacer y elegir por la competencia de cada uno. Por eso yo estoy en parte que hay que ponerle un orden. Hay que ponerle un orden al ingreso, hay que ponerle un orden al número de funcionarios y evaluarlo. Yo no tengo un estudio hecho ahora, pero de qué función cumple cada cual, qué direcciones hay creadas, ¿cuántos funcionarios? Mira, yo me acuerdo de un cuento que decían del Villa Saravia, de Villanueva cuando ingresó, me lo contaba un tío de mi señora, que era edil allá. El Villa, el segundo día que estaba en la intendencia, dijo, cada cual en su lugar de función.
Pero no si vos estabas en este lugar y tu cargo era de yo qué sé, en el corralón, o era en limpieza. Eran todos agrupados, bueno, cuando fue cada cual en su lugar, le sobraban funcionarios en cada uno de los lugares. Yo estoy de acuerdo en un orden que hay que realizar. De repente hay que estudiarlo un poco mejor este programa que Adrián Peña presentaba, pero también te digo una cosa, si lo presentaba Adrián, fue un tipo siempre muy estudioso y de muy buena costumbre como trabajó siempre, o sea que es algo interesante, pero sí yo comparto que hay que regularizar el ingreso y no tiene que ser tan a dedo. En ACE hicimos 4.300 concursos para la gente de Comisión de Apoyo para que entrara a trabajar. Antes eran 6%, solo concursaban. En nuestra administración concursó el 33%. Hubiera preferido que más, pero vamos en el proceso que se termine. Cipriani, debilidades y fortalezas de la coalición en Canelones. Mira, fortaleza, que creo que la coalición es una. Digo, yo no veo diferencias con lo que tiene el Partido Colorado, con lo que es la relación yo qué sé, con Servini, cómo me manejo con Servini, con Amir Nifuri, con Alfonso Lerete, cómo me manejo con Perroni. Yo no le veo diferencias, digo, en ACE nunca las vimos y acá tampoco. Para mí ¿Usted es la algo ve unida? Unida, para mí es muy importante. O sea, ve unión. Exacto. Mirá que esto que yo ahora estoy en esto, te lo digo porque tiene que quedar claro. Porque yo ahora me dejé la administración pública porque era incompatible con hacer política, para trabajar con Álvaro Delgado justamente en el programa de salud del Partido Nacional, ¿tá? Porque eso me interesa mucho y hay que trabajarlo y no lo podía hacer. Y después para ayudar a Álvaro en la campaña, justamente para poder, como te digo, creo que este gobierno hizo muchas cosas de mucha obra que hay que mantenerlas y hay que afianzarlas. Sería una lástima que se perdiera. A ver, la fortaleza es esa, la unidad. ¿Y hay debilidad? Y siempre... Debilidad, mirá, no, a nosotros en digo, lo que yo viví desde ACE, siempre han sido acuerdos que se han completado. Cuando uno dice de la coalición nuestra, que a veces Cabildo pone una ley o algo distinto a lo que es del Partido Nacional y se negocia. Yo creo que entre Partido Comunista, Partido Socialista, las diferencias que tiene el Frente Amplio dentro, son diferencias de repente más marcadas, hasta ideológicamente. Un comunista no opina lo mismo que un socialista y no opina lo mismo que un demócrata cristiano, que están adentro, si no me equivoco. Un sereñista, una persona que siguiera a Danilo Astori, no te puede opinar lo mismo de lo que te opina el Partido Comunista. Digo, y llegan a acuerdos. Son coaliciones de repente, pero llegan a acuerdos. Lo mismo veo en la coalición nuestra, que veo que se puede llegar a acuerdos. Con algún jugador que de repente pone alguna más. Pero yo creo que la coalición es muy buena para que justamente trabaje. Cipriani, muchísimas gracias. Un placer. Quedan un montón de programas más por delante. Cuando quiera estamos ahora tengo más tiempo. Estamos a las órdenes. Hacemos la pausa y ya seguimos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y ahora recibimos a Adrián Silva, dirigente, uno de los principales referentes del Espacio 40 en el departamento de Canelones. Adrián, antes que nada, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace un tiempo que no nos veíamos. Es cierto que la lista 40, por lo pronto en este periodo, apostó a crecer, ¿no? Y en esa apuesta, bueno, una figura visible que integró el Ejecutivo Nacional hasta hace muy poco tiempo atrás, como el doctor Javier García, que se desempeñó en la cartera de Defensa, pero también con una presencia en la Junta Departamental a través de Luis Pera, y con usted, bueno, de alguna manera realizando una política más de territorio. ¿Cuál es el objetivo ahora en estas elecciones que ya se vienen? Primero en la interna y posteriormente en las nacionales, y por qué no pensar en las municipales, Silva. Bien, la primera etapa es por la elección interna, es la más importante de todo el periodo. Pero tiene la importancia más grande aquí es entender que nosotros apoyamos un candidato que representa al gobierno, que representa la gestión que se ha venido realizando en este periodo. Entendemos la figura de Álvaro Delgado, la persona que centra todo eso que tiene que ver con el gobierno y que tiene experiencia, que sabe cómo se han realizado las cosas, y que es una decisión que fuimos de los últimos en tomarla, de acompañarlo. Queríamos estar bien seguros que nuestros compañeros también lo apoyaban, y bueno, esa circunstancia y todas las conclusiones fueron de que acá hay un gobierno y acá hay que apoyar a ese gobierno y hay que apoyar la gestión de la calle Pou, y la mejor forma que entendemos de hacerlo es apoyando a Álvaro, y bueno, ese camino lo recorremos con otras listas, con otras agrupaciones. Pero también entendimos que si... Ahora Silva, sí. Perdón por la interrupción, pero ¿en algún momento no se pensó de que García no era también un buen precandidato? Sí. En pocas palabras y en términos políticos, ¿por qué no se atrevió a lanzarse? Sí, obviamente que la espera nuestra fue por ese punto, ¿no? Con la gestión de Javier, con la impronta de Javier y como venía generando todo, era muy probable que él podía ser una de las personas, uno de los candidatos. Pero la multiplicidad de candidatos no lo entendimos como una fortaleza, sino una debilidad. Y lo que hicimos fue, conversando con Álvaro, darles nuestro apoyo, entendiendo que acá hay un solo gobierno y que la columna del Espacio 40, precisamente con todo este fortalecimiento que tiene la lista en este momento, iba a ser fundamental para repetir el gobierno del Partido Nacional, encabezando una coalición, porque esto no es solo el Partido Nacional. Obviamente que tenemos la responsabilidad hoy de ser el partido más votado, aspiramos que eso vuelva a suceder, y es una gran responsabilidad, y dentro de ese Partido Nacional que encabeza la coalición, la 40 quiere tener su protagonismo, por eso el crecimiento, ¿no? Ahora, ¿hoy está competitiva la interna? Digo porque si uno se fija en las encuestas, y ahí hay una pregunta clara, ¿no? Si considera o no que las encuestas tienen cierta incidencia o son reales. Hay otros que opinan que no son tan reales o eficaces, pero uno ve a Delgado con una... está despegado el pelotón, ¿no? Sí. Y despegado al punto de que hasta se pone en duda si Raffo sería una buena candidata a cerrar la fórmula. Entonces, ¿está competitiva la interna del Partido Nacional, Silva? La competencia de la interna, hablando de candidatos, hoy muestran las encuestas un despegue importante de Álvaro con respecto a Laura, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta siempre de que las internas y las competencias son bien útiles para darle opciones a la gente, y nosotros necesitamos como partido que eso ocurra. Si vamos a los números, que yo creo que la pregunta viene por ese lado, ¿qué aporta esto? Y yo sigo con lo mismo, ¿sí? Digo que aporta opciones. La diferencia lo dirá la gente cuando llegue la elección, no me corresponde a mí hablar de eso hoy. Lo que sí hay es una gran competencia entre las listas por las disputas internas de lo que son los partidos, como todos los partidos, como le pasa al Partido Colorado, como le pasa al Frente Amplio. Nosotros también, las listas compiten entre sí y las corrientes van cambiando.
lo que era antes un grupo, de repente ese grupo disminuye y aumenta otro. Ahora, francamente, la lista 40 mal no le ha ido en el departamento de Canelones. No, por supuesto. Porque en las elecciones pasadas casi que era inexistente. No sé, usted me lo dirá. Lo puse yo sobre la mesa. Sí, nosotros, fue mi persona la que le propuso a Javier abrir la 40 en Canelones. Y en estas elecciones, bueno, hay grupos prácticamente en todo el departamento, no sé. Se logró armar cierta estructura, determinada dirigencia. El rol en el legislativo departamental no ha sido malo, todo lo contrario. Han tenido cierto destaque de participación. No sé, es un balance que uno hace. Sí. Quiero saber cuál es el suyo. Bueno, es ese, precisamente. Tenemos perfiles diferentes, pero precisamente eso es lo que nos enriquece. Y estamos en todo el departamento, porque las columnas están, las influencias, las áreas de influencia también pasó, que nosotros somos más de aquel lado del eje de Ruta 5, de este lado en la zona de Pando, que lo estábamos hablando hace un momento, la zona de Pando, la costa también tiene otra dirigencia y se ha cubierto prácticamente todo el departamento. Ahora, francamente le pregunto, en ese perfil distinto que seguramente hizo que aumentara o que crezca la lista 40, ¿no tiene temor a perderlo apoyando la candidatura de Álvaro Delgado? ¿No se pierde eso? Eso que hace distinto a la lista 40 al resto del Partido Nacional. ¿Se entiende, no? Porque hay muchos analistas que dicen el Partido Nacional hoy es herrerista y nada más que herrerista. El Partido Nacional hoy es luisista, no herrerista. Bueno, justamente, pero no es Javier García. El Calle Pou es un líder que nos abarca todo. Abarca todos los sectores, no podemos decir que Luis, encasillarlo en que es herrerista. Es más, el herrerismo tiene sus propios temas que resolver, y es un grupo de los que apoya a Laura, y es uno de los grupos que apoyó a la Calle Pou, pero el gobierno no es herrerista, ya nos contiene a nosotros, a todos los que, de hecho, la figura de Luis, de la Calle Pou, y la figura de este gobierno ha hecho que se dibujen los sectores tal como los conocíamos hasta ahora. Antes calificábamos a los blancos en herreristas o wilsonistas. Hoy ya eso no existe. Y como bien lo dijiste, la lista 40, que tiene un color propio, una identidad, un perfil que hemos sabido mantener, con esa impronta que Javier le pone a las cosas, con el negro da Silva, que no hace falta que yo te lo explique, que tiene su propio perfil, y otros compañeros, por nombrar a dos, que son los principales, no tenemos duda de que tenemos nuestro propio perfil. Y acá en Canelones también, con nuestra forma de ser, de hacer política. ¿Y para qué? Perdón, porque muchos nos vaticinaron que no durábamos mucho tiempo. Yo tengo una forma muy particular de hacer política. Muchos nacionalistas, compañeros que vienen de hace tiempo atrás, de mi generación. ¿Muchos blancos? Claro, porque nosotros tenemos una forma de hacer política. ¿Y cómo es esa forma? A ver, ¿por qué es diferente al resto? Siempre hay un día después, el relacionamiento, el tender siempre a la unión, el tender puentes, en no andar a las patadas con los demás grupos, entender que nosotros tenemos un partido nacional y que la unión es lo más importante, pese a que eso tiene costos, siempre tiene costos en los partidos. Y sin embargo nosotros lo pudimos hacer, llegamos con la estructura armada como grupo a esta instancia y encima crecimos con la incorporación de otros grupos que hasta hace 5 años era casi imposible pensar que estábamos nosotros. Mire lo que le voy a preguntar, A mí me gusta entrevistar a usted porque no es político, entonces, ¿le han intentado comprar dirigentes? Supongo que sí, no me lo han dicho. Supongo que sí. Nadie está libre de esa situación. ¿Otras listas del Partido Nacional? Sí, eso nadie está libre. No tengo con claridad... No tengo certeza, pero tampoco dudas. Las dos cosas. No tengo certeza, pero no tengo dudas. Eso es... esa es la parte de la política menos agradable. De repente, no me llega a mí mucho. Por suerte, la estructura nuestra resuelve antes. Sí. Pero además, la estructura propia, ya de la forma que nosotros íbamos, que la creamos o que nosotros fuimos a buscar determinados compañeros. Y tenemos un proyecto que es muy horizontal, que no es mi persona, yo mañana me puedo ir y el proyecto sigue, a ese grado me refiero. El grupo no me necesita a mí, o sea, funciona por sí mismo. Pera tiene, ¿viste? La gestión de Pera, la gestión
de los compañeros en la Junta, la gestión de los concejales en diferentes lugares del departamento, todos están identificados con este espacio. ¿A qué se aspira? Primero en esta interna, me imagino que tener la mayor cantidad de convencionales posible. Exacto. ¿Se perfila como candidato? ¿Le gustaría ser candidato? Yo el otro día tuve posibilidad de hablar con García, se lo pregunté, dijo García, no te lo voy a responder, no te lo quiero responder, pero en algún momento de mi vida me gustaría. Eso yo no sé si va a suceder. Yo soy una persona de gestión, lo dijiste, yo más que político soy más un privado que un político. Lo que sucede es que milito de muy joven y lo hago con pasión, es algo que me gusta muchísimo, y entiendo claramente, saliendo de mi persona, que es la herramienta para generar los cambios, es la herramienta que te permite generar cosas la política. Y bueno, como persona de gestión, yo no sé si algún día podré tener la posibilidad, pero sí estoy seguro que donde me toque voy a ayudar. Y estoy seguro también que si hacemos bien las cosas ahora y las seguimos haciendo bien y le mostramos a la gente que tenemos un proyecto serio, perfectamente podemos pelear la intendencia de Canelones y que yo sea uno de los que esté ayudando a que eso ocurra con un candidato que puede ser cualquier compañero del Partido Nacional. ¿En qué se equivocó este gobierno? ¿En qué hay que enmendar la plana o mejorar si la población le da la chance de un segundo piso, como dice Delgado? Yo no hablaría de equivocaciones, sí hablaría de pendientes que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo. Sé que ha trabajado muchísimo, yo soy parte del gobierno y sé que se han hecho muchísimas cosas, y principalmente en Canelones. Yo siempre estoy informándome por parte del jefe de policía y tengo los números y se ha trabajado y se ha hecho muchísimo a nivel de gestión y a nivel de resultados. ¿Tenemos para mejorar? Siempre hay por mejorar, siempre, pero se ha logrado trabajar muchísimo. En el resto de las áreas, ¿qué te puedo decir? Es difícil encontrar lo que se llama el término equivocación cuando todo ha sido para mejorar. ¿Pueden haber faltado cosas? Eso sí, pueden haber faltado cosas, pero yo creo que la experiencia de gobierno, que hubo que lidiar con la pandemia a los 13 días que se asume el gobierno, que hubo que lidiar con una cantidad de cosas nuevas que ningún gobernante estaba preparado, que después hemos tenido sequías, que hemos tenido inflación, que hemos tenido una cantidad de cosas que han sido un problema que en otros países han significado una tragedia, como pasa en Argentina. Y sin embargo aquí a la gente se le cuidó, sin embargo aquí la economía del país se encuentra en un buen momento. Obviamente hay sectores que hay que ayudar, siempre hay cosas que resolver, pero a nivel general yo veo que están bien las cosas, ¿no? Silva, hacemos una pausa. Con gusto. Y luego continuamos charlando en Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Continuamos en este programa de Agenda Abierta y dialogando con el principal referente en el departamento de Canelones de la lista 40, como lo es Adrián Silva. Usted me decía, milité desde joven. ¿En algún momento le pasó lo que hace cuestión de algunas semanas atrás le ocurrió con su foto viralizándose, de alguna manera acusándolo, señalándolo como protagonista de un hecho de corrupción, instalando estaciones de servicio en lugares donde no estaba prevista la instalación? Porque para aquellos que no lo saben, Adrián ya lo ha dicho, soy empresario, es responsable de algunas estaciones de servicio en el departamento de Canelones, ¿no? Pero la pregunta va más allá de eso, es ¿cómo vivió esa situación? Bueno, la verdad que
ha sido una situación muy difícil, porque uno a veces es muy idealista, ¿no? Y ver tu nombre colgado por ahí en un medio diciendo que hoy estás haciendo estaciones ilegales, por ejemplo, que estás haciendo cosas ilegales, cuando tenés toda la certeza y sabés, porque yo no mandé a nadie a sacar los permisos, los saqué yo, sé que hice todo bien y me encuentro con esa situación, no es fácil. Además no es fácil luego desmentir situaciones de ese tipo, ¿no? Porque después que te tiran la bomba, vos salís a explicar y estás explicando, y a veces es muy difícil explicar y que la gente te entienda. Para que la gente entienda, una estación de servicio no se puede instalar ilegalmente en este país. Es el país más regulado de todas las Américas, no de Sudamérica. Este es el país más regulado que existe para tener una estación de servicio. Es imposible tener una estación ilegal. No existe. Para tener una estación ilegal tenés que despachar combustible en un punto que no esté autorizado. La circunstancia mía particularmente tiene que ver porque dos colegas de aquí del departamento de Canelones que vienen recursando un traslado que yo tengo en la ciudad de Santa Rosa. Nosotros, después de estar 10 años buscando, porque es mi pueblo, Santa Rosa, queríamos comprar la estación de Santa Rosa, compramos la estación, habíamos comprado un terreno y queríamos mudarla, trasladarla del centro de la ciudad, una estación pequeña, a un punto donde estuviera mejor para poder trabajar mejor. Ese traslado se venía recursando, como tuvimos el permiso por parte del Ministerio de Industria y la URSEA para el traslado, y un año para poder hacer la obra. A los 6 meses que me otorgaron el permiso me lo quitan, pero no me lo quitan a mí solamente por ser Adrián Silva, se lo quitan a 11 estaciones más, porque tenía que el Ministerio de Industria reformular esos permisos porque entendía que habían equivocaciones en cómo se había dado. Entonces foja cero, arrancó de cero. Con nosotros nos agarró con 6 meses de obra. Entonces nosotros, en vez de estar de vivos, estamos de tontos, porque nos estamos comiendo un garrón por una obra que está parada y un gasto realizado. ¿Qué pasa? Como es inminente que eso se tiene que resolver por parte del Ministerio, los colegas optaron por la parte de pegarme públicamente por mi costado político. Yo puedo asegurarte que la política no está metida en esto es todo como tiene que hacerse. Acá no hay ningún favor y es todo comprobable. Pero yendo a la pregunta particular, sí, es feo para mí, para mi familia, para todo lo que me rodea, para mi credibilidad, para la gente que trabaja conmigo. Yo soy accionista de empresas que tienen que ver con el combustible y tengo casi 150 empleados a cargo. Y los conozco a todos por el nombre y estoy siempre pendiente de lo que le pasa a la gente que trabaja conmigo, a los clientes, a todo el mundo, y la verdad que tener que dar explicaciones de algo como esto no ha sido lindo, ha sido feo. La verdad que es de lo peor que me ha pasado en la vida, te lo puedo decir en estos términos. ¿Cómo cree que se sintió Orsi con la denuncia falsa? Bueno, ahí va el punto horrible, supongo, porque lo de él es más complicado. Porque si a vos te acusan de tener un tema ilegal, bueno, es un tema documental o que estás de pillo. Pero que te acusen de violencia y que te acusen de algo como le pasó a Yamadú es mucho más complicado. Me imagino familiarmente lo que pudo haber significado esta situación, y para todo el entorno es indescriptible. Me imagino que cualquiera que está escuchando en este momento, viéndonos, sabe de lo que hablo, y estas cosas no tienen que pasar. Estas cosas son de lo peor que puede haber en política y lo peor que puede existir en una sociedad, porque escapa a la política. Lo que le pasa, cualquier persona puede decir cualquier disparate de cualquiera, y eso no puede pasar. Entonces vamos a reivindicar, porque estamos en un medio y estamos con un periodista serio en un medio serio, reivindiquemos el trabajo del periodismo, reivindiquemos el trabajo de los medios en verificar la información, en informarnos los ciudadanos, las personas, de las fuentes donde uno se tiene que informar, y no de las redes, y no de los disparates que andan ahí boyando, y seguir reivindicando el papel que ustedes cumplen en informar a la gente, ¿no? ¿Estamos ante una forma de hacer política muy sucia? Sí, y espero que no... Y espero que se tomen medidas ejemplarizantes para que eso no cunda, no se generalice.
no puede pasar. No puede pasar de ninguna manera lo que le pasó a Yamandú. No puede pasarle a nadie una acusación falsa. Y no puede pasar que haya una acusación falsa de ninguna especie. No solo por lo que le pasó a Yamandú, sino por lo que me pasa a mí o le puede pasar a cualquiera en el futuro. ¿Usted va a denunciar? Yo voy a hacerlo, sí. Me estoy tomando unos tiempos porque hay otras cosas que tienen que ver con la propia situación que sucedió. Entonces yo me voy a reivindicar en su debido momento. Pero simplemente quería hablar del tema. ¿Pero piensa denunciarlo? Sí, lo pienso hacer, pero me voy a tomar mi tiempo porque hay otras cosas que resolver antes. ¿Ah? Volvemos al asunto político. Coalición en el departamento de Canelones. ¿Hay certeras chances de obtener la intendencia? ¿Cómo visualiza usted esta instancia que va a ser experimental? Porque nunca antes pasó en el departamento, ¿verdad? Numéricamente tenemos chances, matemáticamente. La calculadora. Frase nunca dicha, claro. Hace de muchos años, capaz que los más jóvenes no la tienen tan clara. Pero matemáticamente usted dice, Silva, que hay chance. Sí, no solo. ¿Pero por qué? ¿Que suma los votos de la elección pasada? No puedo ser tan frío. Influye que no hay caudillismo, digamos, del lado de enfrente. Lo digo en buenos términos, ¿no? Estás diciendo. Durante la gestión de Orsi, mucha votación de los partidos tradicionales se volcaba al candidato Orsi en las departamentales. Ese factor ya no va a estar. Pero no hablemos de lo que le va a faltar a que está enfrente, sino hablemos de nosotros. Y no voy a hablar de matemáticamente tenemos chances solamente porque es horrible, es frío y esto no es una cuestión de votos. Nosotros vamos a tener un mejor proyecto para presentarle a la gente en esta oportunidad. Va a haber a nivel coalición algo más unido, más armado, un proyecto más claro, candidatos que van a trabajar no solo por una lista, sino por todo un partido o por toda una coalición. Entonces la gente va a ver una unión, la gente va a ver un proyecto, la gente ve una opción. Nosotros tenemos que ser opción. Si nosotros no somos opción, la gente no nos va a votar. ¿Hoy lo son? Hoy lo vamos a hacer, ya somos. Porque se nota ya una unión que en nuestro partido antes no existía. Y la coalición ya demostró que puede gobernar a nivel nacional. Y entonces, si podemos pero una cosa es nivel país, Silva, y otra cosa es la realidad de cada territorio. No lo digo, no lo digo en gobierno, ojo. Por eso lo digo, no. Las conclusiones serán de cada persona. Yo lo digo en esto que usted me acaba de decir, aceitar las relaciones, porque la coalición país también ha tenido sus dificultades, ¿no? Pero sigue vivite goleando. Está viva. Funcionando, correcto. Con todos los pronósticos hasta el final. Pero viene con 4 años de funcionamiento. Bueno, pero lo de ustedes son un año antes, un año. ¿Qué es lo que hace funcionar una coalición? Los contrapesos. Ajá. Los pros y los contras, ¿no? Sí. ¿Cuál razón tiene un partido, llamémosle partido, no le pongamos nombre minoritario, iba a decir minoritario, vamos a decir, ¿qué sentido tiene para un partido que no es el de la cabeza, que no es el principal, mantenerse unido a ese partido mayoritario en una coalición? Los pros y los contras, ¿no? Entonces, sin duda que hemos llegado con más pros que contras. Y sin duda que entendimos los partidos que unidos tenemos más para darle a la gente que separados, sin duda. Y para darle nuestro punto de vista a la gente tenemos que ganar. Y para ganar necesita estar unidos. Yo siempre lo estoy diciendo cuando andamos por el departamento, de que nosotros estamos unidos no solo por lo que podemos perder, sino por lo que somos conscientes que podemos ganar. Y eso es lo que nos amalgama y nos va a mantener unidos y va a hacer que nosotros en Canelones podamos tener una coalición, porque ya aprendimos a nivel nacional, ya lo venimos hablando a nivel departamental y estoy seguro que lo vamos a poder realizar y que va a ser un proyecto muy serio para la gente. ¿Va a tener candidato en la lista 40? Claro que tiene que votar bien para eso, ¿no? Porque se va a definir las candidaturas en esa coalición según las internas, el resultado de las mismas, ¿no? Está todo sobre la mesa. Está todo sobre la mesa. Primero vamos a hacer la interna y compañeros capaces le sobran al Partido Nacional. Lo que hace falta es que esa persona que le toque ser el primero, o esas dos personas, porque pueden ser perfectamente depende cómo voten, claro. Si es coalición, pueden ser hasta 2 candidatos. Si es Partido Nacional únicamente,
puede tener hasta 3, cada partido puede tener 3 candidatos, lee el lema. Bueno, los compañeros que le toque ir, que sean personas de unión, de consenso, y que la gente lo pueda visualizar como una opción posible, ¿no? Ahí vamos a ir todos. Adrián Silva, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Vaya el agradecimiento también para ustedes por habernos, una vez más, haber estado acompañándonos. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chau. Buenas noches.